Vamos a dar comienzo al pleno del día de hoy, 27 de abril, con el primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, fecha 30 de marzo de 2023. ¿Votos alguna cuestión? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Segundo punto del orden del día, expediente intervención /2023/61, modificación presupuestaria número 2, transferencia de créditos campamento deportivo. Ana. Sí, la propuesta que se trae al Pleno es una transferencia de crédito de 8.000 euros, porque la partida vinculada a la contratación del campamento del mes de julio, el campamento deportivo, está en gastos de infancia y al haber prórroga presupuestaria debe de ir aplicada en la partida presupuestaria correspondiente a deportes. ¿Alguna cuestión más, Ana? No. ¿Alguna cuestión? Vamos, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Queda aprobado o no? Sí. Vale. Más votos a favor que en contra. Vale, gracias. Dación de cuenta, Amparo. Si se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde la número 333 hasta la 461 de 2023. Gracias. Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Había algún ruego y pregunta del pleno anterior sin responder? Que dije que respondería en este pleno, ¿vale? La primera pregunta es de Lucía, portavoz de Ciudadanos, que dice: contratación para la elaboración de un informe de instalaciones eléctricas municipales. ¿Qué puede decir por qué? Me parece que esa era la pregunta, o por lo menos así consta en acta. Bueno, pues se ha tramitado un contrato adjudicado el día 27 de febrero del 2023 para la elaboración de un informe de instalaciones eléctricas municipales, a fin de obtener los datos técnicos precisos sobre la situación actual de las instalaciones una vez finalizado el proceso de renovación de las instalaciones de alumbrado de cara a programas nuevos, actuaciones, intervenciones o mejoras. Con respecto a la factura a nombre de Ingeniería es que supongo que sigue siendo Lucía, ¿vale? Factura a nombre de Ingeniería y Construcción y Obra Civil Asturias S.L. importe de 18.755 euros. ¿A qué obra corresponde? A calle Alcalde Matamoros. Igor, ¿por qué el concejal no exigió a los técnicos municipales que firmaran el acta? A ver, la dirección de obra estaba contratada a una empresa externa que fue quien firmó el acta, ¿vale? También, Igor, el por qué otro trabajador había subido previamente con resultado de accidente a la alcaldesa, bueno, y se mira por el pleno, que esto ya está contestado en plenos anteriores, es la misma respuesta que aparece en los plenos anteriores. Con respecto a qué solución se baraja para la barredora, es repararla, está en el taller. Y luego hay otra pregunta que es: ¿por qué Manuel Díaz sigue recepcionando material técnico en la nave municipal de este ayuntamiento? Es que no me acuerdo. Javier, la señora alcaldesa se remite al próximo pleno. Pues se desconoce, puede ser que haya entregado alguna pieza que faltara por entregar, pero nada más. Y luego, con respecto a la cuestión, es también por parte de Javier, que comenta que está de acuerdo con Igor Finca en la responsabilidad del concejal de verdad. ¿Por qué no se firman los técnicos? Lo acabo de responder. Es la misma respuesta. Muchísimas gracias. Pasamos, si quieren, ya a los ruegos y preguntas de hoy. Igor.
Bueno, me da igual, es por seguir un orden, ¿eh? Sí, sí. A mí me da igual empezar por aquí que empezar por allí, que empezar por el medio. Buenas tardes. Nada, voy a ser muy breve. En el pleno anterior preguntamos por el tema del agua de la Floguera de Noreña. Queríamos saber si se ha avanzado algo en este último mes. Bueno, está el proyecto y esperamos que la obra se tiene que licitar, ¿vale? Y que comiencen las obras. O sea, que estamos igual que estábamos en el Sí, pleno exactamente, anterior. en ese aspecto sí. Vale. También preguntamos y nos dijo que se iba a informar sobre si se hacían analíticas en riesgos del consumidor. En las casas. Sí. No, en las casas no. Se hace en el depósito y en las fuentes. Perdón, que me la salté la pregunta. ¿En qué fuentes se hacen las analíticas? Yo eso no se lo sé decir, la verdad. O sea, las fuentes que abastecen al ayuntamiento, o sea, lo que es el municipio de Noreña. Sí. Vale, había otra pregunta que tampoco se nos ha contestado, no sé si la tendrás por ahí apuntada. El tema de las modificaciones sobre luminarias ya cambiadas mediante subvención. La pregunta era qué pasó con las luminarias que cambiamos previamente y por las que recibimos una subvención y sobre las que hay partidas en las nuevas obras. Hablábamos de la calle Nueva, alcalde Matamoros, nos habías comentado que... Lo mandé por correo. Ya la información que habíais pedido es la que os mandé. Ajá, vale. O sea, de esto de las luminarias está por correo. Sí. Vale. Es que habíamos quedado en eso, ¿eh? Vale. Sí, lo llevo ayer. Vale. En cuanto a la respuesta de por qué otro trabajador había subido con resultado de accidente al tejado de la sala polivalente y quién se lo ordenó, que yo sepa, en ningún otro pleno se contestó sobre si hizo... Esa es mi respuesta. Vale. También teníamos otra pregunta que era sobre los ángeles del infierno. Si se han comprobado, bueno, si el local se usa los fines de semana por la propia asociación y qué capacidad tenía ese local. Hablábamos del aforo, si se había comprobado qué aforo tenía ese local o qué requerimientos. Bueno, lo que te puedo decir es que la Policía Municipal pasa de manera, no voy a decir todos los días, pero sí de manera habitual, sobre todo durante la semana, porque ya sabemos que, hombre, si hay algún festivo también pasa, ¿eh? El aforo, sinceramente, yo no lo pregunté, lo voy a preguntar. Vale. Y en cuanto al tema de la barredora, ¿en qué taller está reparándose? Está en un taller, pero ¿en qué taller está...? Bueno, es que estaba en el Berrón, pero ahora mismo no te lo sé decir, la verdad, no lo pregunté. Que sé que está en el taller, pero no sé en qué taller está. Si quieres me informo y te lo mando por correo. Me imagino que será en el mismo, que cogieron una nave de al lado, me imagino, pero bueno. ¿Perdón? Vale. Vale, y yo, si me lo permite, la alcaldesa, yo quería hacer una pequeña intervención para terminar y para despedirme, si es posible. ¿Puede ser sí. que hablemos todos, hagamos las preguntas? Sí, sí. ¿Te parece? Para sí. que... Vale. Venga, gracias. Lucía. Perdón. No sé si habías pedido. Vale. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de unas resoluciones de alcaldía, son dos distintas, donde se solicita la sala polivalente, la plaza. Una por parte de la banda, para una convivencia entre bandas o entre agrupaciones musicales, y otra por la asociación Contigo, para unas fichas solidarias. Veo que las dos se deniega el uso del espacio. Entonces, la pregunta es, bueno, el motivo y si se dio alguna alternativa. Bueno, el motivo es que evidentemente el tejado no está en condiciones para hacer ninguna actividad dentro de lo que es el salón. Sí, la alternativa, evidentemente, ya se dieron soluciones. Por ejemplo, la banda va a hacer esa cuestión que va a hacer en el patio del colegio público. Y con respecto a
a la asociación contigo, puede utilizar los alerones y puede utilizar la parte cercana a esos alerones. Es decir, lo que no puede pasar es de la puerta de madera, para que nos entendamos, hacia adentro. Hacia acá sí puede utilizarlo. Eso seguro. Vale, gracias. También en las resoluciones vi un plan de medidas antifraude. Entonces, la pregunta es, bueno, veo que dentro del plan de medidas hay varios puntos, hay una formación de un comité que se tiene que reunir por lo menos una vez al trimestre. La pregunta es, ¿por qué ahora? Si solo es para la adecuación del edificio polivalente, ¿cuánto tiempo va o se prevé que este comité esté formado y que se lleve a cabo este plan de antifraude? A partir de ahora, para cualquier subvención que te llegue, tanto a nivel europeo como demás, tienes que tener ese plan para que te puedan conceder la subvención. Bien, entonces es en cumplimiento de la normativa. Sí. De acuerdo. Otra pregunta sobre el bar de los riegos. ¿Cómo va el procedimiento para las licitaciones, la apertura? Ana, por favor. Aún no está en proceso de licitación porque hay otros contratos todavía en ejecución y se acaba de tener esta semana la mesa de contratación de el sobre B y el sobre C de el auditorio al aire libre y se sigue el orden establecido lo antes posible, pero aún no se empezó con esa licitación. Esperemos que esté abierto para el verano, está claro. Ruego que si puede ser antes del verano, mucho mejor, que bueno, pues la gente sí tienen demanda de ese espacio. Bueno, ya me ha respondido la alcaldesa, era una de las preguntas que tenía pendientes sobre la contratación para la elaboración de un informe de las instalaciones eléctricas municipales. Bien, entonces, ¿solo es para las instalaciones eléctricas municipales? ¿Entra también el tema de las luminarias? Entra también el tema de las luminarias, o sea, una obra que acabamos de realizar. Bueno, pero tiene que haberlo, control, tiene que haber un control, claro. Ya, vale. Siempre hubo, en años anteriores, se contrató una empresa para que hiciera un informe de las instalaciones eléctricas, todos los... como me dice que tiene que haber un control, digo si es la primera vez que se realiza o si ya se realizó en otras ocasiones, porque da por hecho que esto siempre se hace. Que yo sepa, lo hicimos esta vez. ¿Si me puede contestar? Sí, bueno, ya puedes responder si quieres. No. Pero al haber tantos fallos eléctricos en unas instalaciones nuevas y no era una cuestión normal lo que estaba las acciones que estaba habiendo con la iluminación, pues hubo que presentar un control de toda lo que es la luminaria. Bueno, entonces no es una cosa que se venía haciendo, ¿de acuerdo? No. Es debido a los fallos que de hecho se siguen produciendo. Supongo que son conscientes de que se sigue habiendo cortes de luz. Algunos sí. Sí, todavía ayer. Sí. Pero... Sí, claro. Esos cortes de luz, bueno, pues han detectado varias anomalías, como es el corte en cables de contadores. Por eso se puede observar que en los distintos contadores del municipio se están instalando el cierre de los mismos para que no haya acceso a ellos. Es cierto que hubo cortes de luz cuando la obra del Truébano por la zona, porque era la zona de abastecimiento de esas luminarias, pero en cambio había otras zonas que no se encontraba el porqué, porque la instalación estaba toda correcta, hasta que pues detectaron que había cierta manipulación en los propios contadores. Entonces están, pues digamos, cerrando de alguna manera a través de esos candados todos los cuadros de mando del concejo. Vamos, que se cambiaron los candados que había.
y los hay que todavía no que terminaron de cambiar canales. Entonces, donde no se cambiaron aún, pues da la casualidad de que siga habiendo, que surgen fallos. Apenas tiene cámaras. Y bueno, a ver si con esa medida se logra paliar Es una pena. Los cortes de luz. Hay por ahí también un pincheo con fecha 15 del 2 a nombre de Margarita Farpón, creo, por importe de 112,40 €. Sí, fue un homenaje que se les dio a las personas que habían colaborado durante la COVID haciendo mascarillas y trabajando para que las personas que no tuvieran seguridad pudieran acceder a esas mascarillas. Sí. Creo recordar que ya se había hecho un homenaje o algo a las personas. No, me suena. No. Bueno, de momento. Bastante fue un chocolate con churros, ¿eh? Ya, pero no, es que, bueno, me parece que ahora, que pasó mucho tiempo y quería recordar que había habido algo. No, lo que pasa que si primero unas podían, otras no, entonces para que, estuviera el mayor número posible de aquellas personas que habían podido trabajar haciendo máscaras, haciendo todas las pantallas también, que se hicieron pantallas con las fotocopiadoras, pues oye, pues era un poco en plan de agradecimiento, no es más que eso. Gracias, de momento nada más. Vale. Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una cuestión que igual ya tenéis notificación y una avería en el acceso a la Casa Cultura, en el acceso con discapacidad. Debe estar las salidas de los aires acondicionados o algo así, y eso está pingando bastante al lado de un cuadro eléctrico, que bueno, el cuadro eléctrico entiendo que esté aislado o lo que sea, porque está el agua siempre, pero que no, que si no tenéis notificación, por lo menos que pasaréis por ahí a revisarlo. A lo mejor ya que se pusieron ahora y con la condensación, pero que estaba chorrando bastante agua. Pasé ahora todavía por la tarde y estaba chorrando. Gracias. Vale, otras cuestiones sería preguntar, pero bueno, sé que non está Pelayo, que seguramente sería el que a lo mejor más información tuviera sobre este tema. Aún así voy a hacer la pregunta. En su momento hubiéramos falado de poner unos aseos en el Parque de los Riegos, ir poniéndolos en más sitios, pero tener aseos públicos que no necesites pues entrar ni a un bar ni a ningún otro sitio, ¿no? Y que eviten también pues a lo mejor hacer necesidades y demás donde de otras personas luego pues andamos por ahí de ocio o lo que sea, incluyendo cambiadores de bebés, etcétera. Saber un poquitín cómo está, porque sé que había pedido algún presupuesto, etcétera, pero si quisiera saber si eso está avanzado, se pretende también licitar dentro de esas licitaciones que queden pendientes, etcétera. Y lo mismo, o más o menos lo mismo, con los aseos adaptados para discapacidad dentro de la Casa de Concello, dentro de aquí del Ayuntamiento, que me había comentado que sí, que efectivamente no tenemos aseos adaptados a personas con discapacidad, pero que se había hecho ya un proyecto por parte de la oficina técnica con idea de acometer esa obra. Entonces, saber un poquitín sobre las dos cuestiones. Igual no tenéis la información, no lo sé. Ana, sí. En el proceso de los aseos en la zona de los riegos, nada más que se dice en los presupuestos y no está en los procesos de licitación de lo que resta de legislatura. Y con respecto a los aseos del ayuntamiento, como sabéis, hay una subvención de servicios sociales y estamos con la posibilidad de poder adaptar que se puedan adaptar a esa subvención que se obtuvo. Vale, a este o a posteriores gobiernos yo deseo el ruego fecho. También sería interesante tener un plan estratégico de tema de discapacidad, de adaptaciones a eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera, que eso también debe dar bastantes puntos a la hora de poder atropar subvenciones, etcétera. El que vean que un ayuntamiento pues tiene más o menos organizado, pues vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, bueno, y un robo que lanzo a vosotros. Ahora sé que vos queda poco en el gobierno, pero bueno, a los próximos gobiernos, seáis vosotros o sea quien sea. Otra cuestión sería preguntar por
por si acabamos un poco el mandato teniendo convenios que justifiquen o que den una seguridad a las asociaciones y también al ayuntamiento, pues que disfruten de espacios que son espacios públicos. Refiérome desde la Asociación de Ames de Casa o la Peña Los Bolos, el propio Condal, seguro que me queda alguno. Tenemos ya convenios con todas esas organizaciones para poder usar los espacios. No los tenemos, ¿no? Aún no. Vale. Y una pena, bueno, que no los tengamos y bueno, yo entiendo que hay una cosa que daría seguridad a las dos partes. No estoy hablando de quitarlos a nadie ningún espacio, sino de dar una forma legal acordes con los tiempos. Otra cuestión sería, rogaría a este o a futuros gobiernos que se desarrollase el reglamento de participación ciudadana, que bueno, quedó ahí un poquitín a mitad de camino, está aprobado y hay cosas que funcionen, pero pues aprovechando que vamos superando el tema COVID y vamos superando 3 cuestiones, pues que se acometiera eso. Luego, sobre el plan estratégico de subvenciones, iba a preguntar, pero ya vi la convocatoria que en el pleno extraordinario... El martes. Sí, el martes a las 8:15, que bueno, una apreciación personal, pero no oye la mayor hora seguramente, pero bueno, al margen de eso, veo que sale el plan estratégico de subvenciones 2023. La pregunta sería que entiendo que hayamos aprobado los 4 años que llevamos aquí, un plan cada año, ¿no? El 22, 21 y 20, aunque 20 no sé si corresponde más bien al anterior mandato. O sea, tenemos todos los años un plan estratégico de subvenciones. No, aprobado no. En el anterior año no hubo plan estratégico y cuando la COVID tampoco. Vale. Bueno, pues sí, y otra cosa que también daría seguridad bastante a las asociaciones y al ayuntamiento, porque bueno, y un requerimiento básico de la ley de subvenciones, y que tampoco son 2 páginas o 3 de texto, tampoco hay una cosa muy complicada ni de escribir ni de aprobar. Creo que por último, no me vaya a equivocar, sí, bueno, lo último, y por también relajar un poco a lo mejor el tono de conversación y demás, y en medio en broma, medio en serio, pero bueno, que tuvimos 4 años por delante, que nosotros llevamos pidiendo que se cambiara eso desde hace mucho tiempo, y es sobre el reglamento de honores y distinciones, que hay una cosa que nosotros en su totalidad casi veríamos que habría que tocar en su totalidad, pero bueno, había algunos artículos, como el artículo 25, el artículo 25, que esto aprobóse en el 2004, y esto yo creo que viene de tiempos, no sé, ancestrales, donde la representación política iba acompañada de tener otra categoría o recibir pues obsequios y regalos, ¿no? El Ayuntamiento de Noreña crea a su vez la medalla de plata de miembros de la corporación, la cual será entregada a cada concejal en el momento en que adquiera tal condición con el juramento o promesa legalmente establecido. Dice, la medalla de plata, es siglo XXVI, la medalla de plata consistirá en un disco de plata con las siguientes características, el anverso, el reverso, etcétera. Y una disposición final que dice que incluso se podría acordar por mayoría de los miembros de la corporación que se entregara esto a los miembros de anteriores corporaciones. Obviamente yo no voy a pedir esa medalla si estoy en contra de que se dé. Sí me prestaría que a lo mejor el dinero de cumplir esto, que en teoría habría que cumplir, pues que el dinero se destinara pues, a gente que lo necesitare, pues sea a través de ayudas de emergencia o lo que fuera. Yo ya renuncio a ello públicamente, pero creo que fue una pena también cuestiones como estas de pequeño detalle que no se acometieran. Y entonces, pues bueno, sé que ya para el pleno extraordinario siguiente ya no va a poder entrar, porque no creo que se pueda meter como vía de urgencia suprimir esos 2 puntos, pero deseo ahí la posibilidad, que tendríamos que gastarnos unos cuantos dineros en medallas, pues por eso, para que no vuelva a pasar. Yo, con un pequeño recuerdo, me puede valer, y creo que luego va a despedirse, bueno, a lo mejor más gente, bueno, sé que los demás, vamos, algunos ya no participen en la siguiente candidatura, etcétera. Yo, si luego me permitís decir 2 palabras, también me gustaría. Ahora, si no me lo permites, sí, pero por eso. Javier, las preguntas y luego ya.
Pero oye, que queda otro Bueno, pleno, sí, es que yo era lo que iba a Pero decir. que queda otro pleno. Me parece que os habéis adelantado, ¿no? Queda el pleno de mayo. Claro, queda otro pleno ordinario. Ordinario. Sí. Bueno, no he mirado la fecha, pero bueno. No, queda. Queda uno. Sí, bueno, Javier, ruego si preguntas, por favor. Bien, dicho esto, las despedidas las dejamos entonces para mayo, ¿eh? Mejor. Venga. Bueno, yo no voy a quitar la palabra a nadie, pero buenas que tardes, mayo hay... en principio, buenas tardes a todas y a todos. Yo, además, con este día que está haciendo, entiendo que todo el mundo tenga gana ya de terminar el mandato y lo que haga falta. Pero no es así, todavía nos queda tela que cortar. Vamos a ver, voy a empezar porque hay una pregunta que se quedó sin contestar. Ay, perdón. Sí, que figura en el acta que hemos aprobado Dígame en qué página, por favor. Y es exactamente lo siguiente. ¿Cuál es la situación del expediente abierto por posible incumplimiento a la empresa Ferrovial? Pues es que esa no se la puedo responder porque la verdad es que no la vi y no la miré. Se la responderé, si quieres se la mando la anoto. Y se la mando. Sí, la pregunta en concreto... ¿Me puede decir, por favor, la pregunta en concreto? Sí, era esa la pregunta, ¿cómo está el expediente que en su día se abrió por posible incumplimiento de la empresa Ferrovial en cuanto a la obra del cambio de luminarias públicas? Y la pregunta se hace ¿por qué? Porque no sabemos si se ha aplicado alguna medida de corrección a esta empresa o se está estudiando ese tema, dado los problemas que han surgido en estos 2 últimos años en la iluminación pública. Obviamente soy consciente de que algunos no serán debidos a otros factores, pero por eso nos gustaría conocer el expediente, cómo está, qué información hay. Bien. Paso entonces a las que traía preparadas para este pleno. ¿Son muchas, Javier? No, son unas pocas. Si se me responden va rápido. Son unas pocas. Mire, en este pleno viene la liquidación del presupuesto del 2022, que ya habíamos preguntado varias veces sobre él. Yo rogaría que... Sé que la cuestión simplemente pasa por comunicar a este pleno la liquidación presupuestaria, pero me imagino que la idea es que nos enteremos todos de la situación y de esa liquidación presupuestaria. Entonces yo echo de menos, por ejemplo, pues no sé si decir un anexo o un informe un poquito menos minimalista, por ejemplo, un informe con un desglose por aplicaciones, quiero decir, del presupuesto cerrado. ¿Por qué digo esto? Porque en estas condiciones que se nos presenta, pues la verdad es que no nos dice mucho, no nos dice mucho a las personas que no estamos en ese oficio, en esa profesión. A mí me llama, por ejemplo, quisiera hacer una pregunta, aprovechando que está la señora interventora. En la segunda parte de este informe, el punto 1, los fondos líquidos, se dice que tenemos 855.623,20 euros. Me gustaría saber si ahí está, en ese dinero, en esos dineros líquidos, si están los 575.000 euros de préstamos pedidos a una entidad financiera. No. Y digo yo, ¿y por qué no están? Porque el préstamo, bueno, ya se había comentado, era una póliza de préstamo y va contra presentación de facturas. Entonces, hasta que nosotros no presentemos las facturas de esas inversiones para las que se comprometió el préstamo, no recibimos no recibimos ninguna cuantía. O sea, no es que el préstamo no es un préstamo como
que te lo ingresan en el momento de la formalización, sino que va condicionado a la presentación de las inversiones que se vayan ejecutando, o sea, que va sobre certificación de obra, factura y demás. Es decir, entiendo que, digamos, el dinero no está depositado en una cuenta de esta entidad. Vale. Solamente lo tenemos, en el momento que nosotros necesitamos pagar la factura, vamos al banco, presentamos la factura, ellos nos ingresan el importe de esa factura y nosotros automáticamente pagamos. Bien, de acuerdo. Por ejemplo, en otra... Con lo cual, vamos a decir, en principio, el dinero como tal nunca va a aparecer como fondos líquidos, porque en el momento que entra sale. Sí, bien. De acuerdo. Esos fondos líquidos, entonces, en realidad, ¿de qué se componen? Es decir, ¿de qué tipo de ingresos generan esos fondos líquidos? Solamente, ahí está registrado solamente los derechos, las tasas, los ingresos, también están las transferencias de otras entidades, en fin, ¿de qué se compone esa partida? Fondos líquidos es el efectivo. El efectivo, quiere decir, constantes y sonantes. Los euros que hay en los bancos o en las cajas. Sí. O sea, es el líquido, el efectivo. Sí, sí, pero quiero Entonces, decir... sumando todos los saldos que hay a fecha 31 de diciembre en las distintas cuentas bancarias, entidades bancarias y en caja, pues da ese dinero. Bien, perfecto. Por ejemplo, en los derechos pendientes de cobro, claro, viene una cantidad total sin desglosar de ninguna manera y nosotros, bueno, no comprendemos esa cantidad que nos parece tan alta, ¿no? Por ejemplo, no así tanto del presupuesto corriente como de los presupuestos cerrados, porque tampoco sabemos exactamente cuántos presupuestos, digamos, comprende esta cantidad, si son 2, si son 3, si son 4, si son 5. Todos los anteriores, desde que se lleva el SICAN, desde el 2005. Desde el 2005, madre mía. Bien, tampoco sabemos porque estas cantidades supongo que, en fin, no son eternamente derechos pendientes de cobro, sino que habrá que ir amortizando porcentualmente esas cantidades. Entonces, quiero decir, toda esa información... Sí, hay una apartado en el que dice, al calcular lo que es el remanente de tesorería, hay deduces de los derechos pendientes de cobro, la parte que ya se considera incobrable, vamos, se considera así, se estima, incobrable, que ya no se va a poder al cobro, y se aplican unos tantos por ciento según establece la ley y según establece también las bases de ejecución que están aprobados por los mismos porcentajes. Entonces pues del segundo y tercero año anterior se deduce el 25%, el cuarto sí, a eso me refiero. Esas cantidades están deducidas y están ahí en el informe. Lo que se deduce eso por saldos que llaman saldos de dudoso cobro. Entonces lo resta, esa cantidad resta. Sí, efectivamente. Y es cierto que hay que, vamos a decir, esos saldos que ya damos de un dudoso cobro, que realmente ya los descontamos a la hora de calcular el remanente de tesorería, los que tengan ya una antigüedad pues superior a 5 años, considerando lo que sería el plazo de prescripción de las deudas, pues eliminarlos. Pero bueno, hay que abrir el expediente y detallar todo, bueno, es algo latoso y sí son bastante altos. Bien, perfecto. Sí, efectivamente aquí figuran 666.000 y pico euros de saldos de dudoso cobro. Precisamente esta es una partida de las pocas que, digamos, entiendo yo que se puede modificar por algún criterio. Quiero decir, todos los demás datos salen de un programa que genera prácticamente los resultados. Pero hay alguna partida que no, por ejemplo esta. Bueno, a ver, esa también sale del programa porque sale del programa, pero... Y entonces le aplicas el tanto por ciento que establece la ley, que era, pues eso, 25, 50, 75 o 100. A partir del quinto año ya deduces no cuentas ya nada. Sí, no, lo que le quería preguntar es otra cosa.
que se podría modificar o sea, ahí está aplicado el mismo que establece la ley, que está aprobado en bases de ejecución. Después esa cantidad lo que se podría hacer sería aumentar, o sea, por ejemplo, pues las deudas de hace 2 años, pues en vez de aplicarles el 25%, pues aplicarles pues el 30% si se quiere. En ese sentido iba la años todavía ahora estamos como la recaudación en vía ejecutiva se hace a través de los servicios tributarios, va lento, ¿no? Con lo cual nosotros estamos ahora todavía recaudando derechos del año 2020, 2019 todavía incluso. Entonces, bueno, esas cuantías. Sí, bueno, eso entra dentro de lo razonable y de lo lógico. Lo que yo le decía es que precisamente esta partida de saldos de dudoso cobro sí se puede modificar, como bien ha dicho, es decir, esta cantidad sale de aplicar los mínimos que marca la ley. Insisto, como no viene desglosado, yo desconozco de qué años estamos hablando, de qué años anteriores, de qué ejercicios y de qué número de ejercicios. Entiendo que a lo mejor probablemente, no en el caso que usted acaba de mencionar, de 2 años o de 3 incluso, porque efectivamente están todavía, digamos, vivas esa deuda, pero en años anteriores probablemente nos daría una imagen más certera de esta liquidación si se aplicaran unos porcentajes mayores. Esa es la pregunta. Porque al final esta cantidad tiene una influencia directa en el cálculo del remanente de tesorería ajustado. Es decir, que probablemente si tenemos cantidades como pendientes de cobro de años... Pero las que son vamos a decir, a partir del 5.º año ya no se imputa ninguna cantidad. Vale, entonces estamos hablando de 5 años. Sí. Vale. Pero bueno, pues con distintos porcentajes. Exacto, sí. El 5.º año van al 75%. Sí, la entendí. Entonces vamos a decir que no es que las cantidades que puedan aparecer ahí, por ejemplo, del año, vamos a poner 2016, aparezca ahí como un derecho que todavía pendiente de cobro y que puede, vamos a decir, aumentar el remanente de tesorería, ¿no? Porque esa cuantía por ley hay que deducirla, hay que incluir en saldos de dudoso cobro. Muy bien. Siguiendo con este informe que firma la señora alcaldesa, que firma usted. Sí, los informes los firmo yo. Exactamente, que firma usted, la resolución la alcaldesa. Dice en un punto, no sé si es el 4º o el 5º, que lo que coloquialmente llamamos deuda viva, pues lo dice exactamente, no, en el punto 5º no, lo dice en el punto 6º, sí, exacto, sí. Es decir, la carga financiera total de esta liquidación, de este ayuntamiento en esta liquidación es de 206.025,19 euros. Yo sigo pensando que efectivamente, aunque nosotros no tengamos el dinero líquido en una cuenta de esta entidad, estoy refiriéndome a los préstamos de los que hablamos antes, por importe de 575.000 euros, entiendo que la deuda sí está contraída. Es decir, hay una contratación con una entidad y yo entiendo que es así, ¿no? Sí, bueno, de hecho, esa aclaración, esa matización la hago en el informe, que hay confirmado una operación de préstamo en julio del 2022 por importe de 575.000, pero a esta fecha, 31 de diciembre, no hay ninguna deuda pendiente por ese préstamo. Entonces, los 206.000 euros es realmente lo que se debe de otros préstamos. Vale. O sea, hay esos 260. Hasta 31 de diciembre no teníamos ninguna deuda en concepto de préstamo de 575.000 euros. Si hay una deuda con Caja Rural de un préstamo de
2016, había otro de 2011 que se canceló, o sea que queda Caja Rural 2016, el de Liberbank y el de, bueno, Unicaja. Sí, bueno, el importe es ese. Vale. Y la cuantía es esa. De acuerdo. De todas maneras, insisto, o sea, yo rogaría que este tipo de informes se acompañaran de esos datos desglosados, de manera que fuera más fácil hacerse una imagen de esa liquidación presupuestaria. Sé perfectamente que no tiene la obligación de presentarlo, pero entiendo que a los concejales... Lo que es la liquidación conlleva también los estados de liquidación que están en el expediente, pero bueno, aquí es que eso es un montón de papel y muy técnico, vamos. Entonces ahí realmente está resumido, pero la liquidación sí, además de hecho yo creo que en el informe lo dice cuál es el contenido de lo que es la liquidación, son los el estado de ejecución. Vamos a ver, el informe son exactamente 2 folios. 3 bueno, folios, yo creo no es más. que Lo digo, y aquí tengo otros informes de otras liquidaciones de otras entidades que, hombre, facilitan bastante más la información. No digo para nosotros, para el resto de tal. Bien, podemos pasar a otra cosa si quieren. Gracias. Vale. Pues entonces, pasando a la siguiente cuestión. Se había contestado a una pregunta que creo que había hecho Igor de por qué los técnicos municipales no firmaron el acta de recepción de obra del cambio de luminarias, diciendo que la dirección de obras se había contratado a una empresa externa. Bien, yo pregunto, ¿en el acta de recepción figura la firma del responsable de esa empresa externa? Yo sinceramente, yo no lo miré, pero sí. Yo tengo mis dudas. No consta. Es que no creo lo miré, que no. No consta. No lo miré. Entonces, la pregunta tengo que volver a hacerla. Es decir, si ningún técnico con capacitación suficiente para recepcionar esa obra y decidir si está en las condiciones que debe de estar o no, lo firma, no entiendo que el concejal pueda aceptar eso. Es decir, si se le paga a una empresa externa para la dirección de obra, bien sea la empresa externa, en concreto, en este caso era don Manuel Díaz, o el responsable de la oficina técnica municipal tendrá que dar el visto bueno. No entendemos cómo... ¿No? La oficina técnica no, es el director de obra. Bien, pues entonces, ¿por qué no figura la... Bueno, pues entonces ya preguntaré. O sea, cambiamos la pregunta. Entonces ya preguntaré a quien proceda. Cambiamos la pregunta y preguntamos por qué la dirección de obra no firmó el acta de recepción. ¿De acuerdo? Yo preguntaré, vale. Sí. Gracias. Vamos a ver. Este ya está contestada también a otros compañeros. Sí, yo tenía aquí una anotación que también viene en el acta, también viene en el acta que hemos firmado hoy, sobre la liquidación de una operación de tesorería que se hizo con Liberbank por un importe de 615.000 euros. Esto viene en el acta del pleno del 30 de marzo. A una pregunta mía, la señora interventora respondió que se hizo así porque había liquidez, que había ingresos temporalmente, es decir, quise entender que esos ingresos eran o sea, tenían otro destino, no sé si me entiendo, no sé si me explico. Entonces, lo que quería era preguntarle eso, efectivamente, ese dinero que se utilizó para esa liquidación de esa operación de tesorería, que responde a una operación para cubrirnos o para poder pagar precisamente la obra de la que estamos hablando, puesto que no se había ingresado la subvención correspondiente. Entonces son 2 preguntas. Uno, a día de hoy se ha cobrado esa subvención, seguimos sin cobrarla o no. Y la otra parte de la pregunta es, puesto que esos dineros eran de disponibilidad temporal, según usted, ¿qué margen tenemos de maniobra si no entra esa subvención en ese tiempo?
Bueno, la primera pregunta era Sí. si habíamos cobrado la subvención Sí, a día de hoy, que sí. corresponde a esa operación Sí. de tesorería de 615.000 euros. A fecha de hoy no, está sin cobrar. Vale. Bueno, en el informe ya se decía en su momento que era previsible que se cobrara en un plazo de 6 meses, sí. ¿no? O sea, que la estimación que hacíamos de tesorería y de que no afectaría la devolución de esos 615.000 euros era un plazo, vamos a decir, plazo medio. Como bien dice, el efectivo a fecha 31 de diciembre son 816.000 euros, con lo cual eso quiere decir que en esa fecha, a 31 de diciembre, teníamos efectivo, ¿no? Después, aparte, bueno, se van haciendo otra serie de ingresos que en principio no se va a tener que... Bueno, a principios de año también coincide que se realizan todos los, aparte de los ingresos que hay mensuales de la liquidación de tributos, participación en tributos y demás, está el Fondo de Cooperación Municipal y otros que son cuantías que no están destinadas a un objeto específico o a un gasto determinado. Entonces, sí. O sea, perdón, exactamente, ¿qué quiere decir? Sí, quiero decir que, vamos a ver, como no disponemos... de un plazo aquí a... Vamos a ver, hasta finales de verano tenemos liquidez para poder, y no va a haber ninguna tensión de tesorería por hacer la devolución de esa operación, que además me parece que tenía los costes de renovación eran 9.000 euros. Sí, ¿no? sí, 9.000 euros, con lo cual, vamos a decir, en principio el riesgo era nulo, además en el supuesto de que hubiera algún tipo de problema de liquidez que no se plantea en principio, siempre podrías acudir a una operación de crédito en ese momento, ¿no? Sí, la pregunta tiene su razón de ser es por lo siguiente. La pregunta la hacía porque efectivamente los plazos que se calculaban para cobrar la subvención de la que estamos hablando ya se superaron 2 veces. Entonces también podría, ojalá no lo sea así, pero también podríamos estar en esa situación de que superaran ese plazo de esos 6 meses y digo, puesto que estamos con presupuestos prorrogados y no tenemos unos presupuestos del 2023, pues en fin, todas estas operaciones, digamos, de tesorería y de contabilidad, pues realmente quedan un poquitín como una especie de huida hacia adelante. O sea, yo no, vale, eso me tranquiliza. No, pero bueno, eso pasa siempre, eso no hay más que uno ahí. La tecla, ¿o qué? Ya está. En principio la operación de tesorería es una operación no presupuestaria, con lo cual no va en el presupuesto. Bueno, no sé, es cierto que esa subvención, pues por los motivos que fuera, no se ingresó hasta el momento, pero supuestamente ahora ya estaría todo finalizado con las conversaciones que tenemos y que en un plazo ya amplio que habíamos calculado, me parece que hasta finales de verano, creo que la operación se canceló el 17 de marzo o 17 de marzo y calculábamos que en el plazo de 6 meses, que era hasta septiembre, en ese plazo de 6 meses cobraríamos. También es verdad que a lo mejor no lo cobramos, pero en principio cuando se hacen estimaciones de tesorería siempre son estimaciones y no sabes realmente lo que puede suceder, ¿no? Entonces partes de una serie de previsiones que después se pueden hacer realidad o no. En este caso, bueno, todo apunta a que en este plazo de 6 meses y considerándolo ya un plazo amplio sí habremos cobrado. En el supuesto de que no cobremos esta subvención, pues habría que mirar si realmente tenemos un problema de liquidez para hacer frente a los pagos que haya en ese momento. Entonces nosotros, por un lado, la previsión de ingresos era positiva, en el sentido de que vamos a cobrar, creemos,
la estimación es que vamos a cobrar esa cuantía antes de 6 meses, y después, por otro lado, la previsión de pagos de aquí a 6 meses no estaría afectada por esa disponibilidad de 615.000 euros. Entonces sería, vamos a decir, a favor desde el punto de vista de los ingresos, y sería también favorable desde el punto de vista de los pagos. Y después, ya como última opción, en el supuesto de que realmente hubiera un problema de liquidez, pues entonces podríamos ir a una operación contratar una operación de tesorería, que son justamente para eso, para solucionar problemas de liquidez. Pero bueno, lo que tampoco tenía mayor sentido, viendo el coste económico, si hubiera sido como en años anteriores, que los tipos eran nulos, no tenía coste, entonces la hubiéramos renovado, porque realmente, bueno, pues tienes ahí esa disponibilidad. Pero ya desde el momento que tienes que pagar 9.000 euros, además yo creo que eran 9.000 euros a 6 meses, a mí es que me salía una cantidad muy exagerada. Creo que no tenía ningún sentido, porque era, vamos a decir, o sea, eso sí sería seguro. O sea, que tendríamos que pagar 9.000 euros de intereses por la renovación, eso era lo único real. Lo demás eran estimaciones. Entonces, bueno, económicamente se vio que era mucho más razonable cancelarla. Sí, yo no cuestiono en absoluto nunca he cuestionado la procedencia o la bondad de cancelar esa operación. Sí. Lo que cuestionaba y lo que eran precisamente las estimaciones que se sugerían, porque esas estimaciones se habían rebasado en el tiempo ya varias veces. Y entonces la pregunta era, como usted misma sugería que esos dineros eran de una disponibilidad temporal, pues eso, saber si nos podría quedar, bueno, como usted bien decía, alguna tensión tal. En vista de lo que usted me dice, pues está claro que no, pues nada, pasamos a otra cosa, no hay ningún problema. Gracias. Bien. Ya he preguntado también en el pleno anterior mismamente, como no tenemos conocimiento de cómo está la situación del proyecto de privatización del sistema de abastecimiento. No hay nada que decir al respecto ahora mismo. Nada. Nada. No existe ningún dato nuevo. Nada. Ni pliegos de... Nada. Nada, bien, no existe nada. Bien. Seguimos con otra cuestión. ¿Se ha abierto, se ha incoado ya el expediente sancionador a la empresa Junquera Noval e Hijos? Ahora mismo está legalizada, ¿verdad, Amparo? Tiene la licencia. El martes quedamos para una serie de cuestiones que tienen que hacer con respecto al ayuntamiento, decisión exactamente, y a partir de ahí, de ese acto, es cuando se abre el procedimiento sancionador. Bien, o sea que no se ha abierto todavía, ¿no? No, es que no se puede abrir todavía. Hombre, yo tengo una resolución firmada por usted. Bueno, la señora secretaria lo puede explicar. Sí, que la señora secretaria me lo explicará seguramente y bien. Pero yo tengo en mi mano este documento que acompañaba en los decretos de alcaldía del pleno de marzo, del 30 de marzo, y en la página 17... La página 17 de las 18... Te la vamos a responder. Déjeme hacer la pregunta, entonces. ¿Ya la hizo? No. Sí. No, ahora es otra, referente a eso. Vale. Sí, referente a la respuesta que usted me ha dado. Y es que en la página 17, en el punto cuarto, dice: previamente a dar por finalizado el expediente de legalización deberá... perdón, no es el cuarto. No es el cuarto. Un segundo, perdón. No. Bien, es el quinto. Concluido de esta manera el procedimiento de legalización, mediante resolución firme en vía administrativa, procederá a la incoación del procedimiento sancionador por infracción urbanística de conformidad con lo dispuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le acabo de decir, entonces se lo puede explicar mejor la señora secretaria.
¿Está concluido o no está concluido el expediente de legalización? No está concluido, está concedida la licencia de legalización. Sí. Hay que ver si efectivamente, o sea, esa licencia que se concede, que esté finalizada. Y finalizada es cuando se inicia. Bien, es decir, que se refiere a que se cumpla, es decir, cuando estén cumplidas todas las exigencias, las condiciones que vienen, reflejadas en el proyecto de legalización, digamos. Sí. Bien, existen plazos para ello, ¿no? No se dieron plazos ahí, no viene el plazo de ejecución de las... Vale, si viene, pues yo lo creo miramos, que viene, no se preocupe. Viene, sí. Bueno, lo que pasa es que son muchas páginas, pero... Sí, son 18 páginas, sí, exactamente. Y habla pero sí que tiene que venir, yo creo, porque era además, no sé, 2 meses, o no me acuerdo. Bueno, no importa, si viene lo miramos y ya está, no pasa nada, no hay más historias. Sí, me queda alguna más. La resolución 460 de los paquetes de decretos que acompañan la documentación de este pleno, concretamente es un contrato de refuerzo especial de limpieza para las fiestas de San Marco durante 2 días, el 23 y el 24, si no me equivoco. Se contrata a una empresa asturiana de limpiezas Cantábrico S.L. por un importe de 1.445 euros, como he dicho, para 2 días. La pregunta es, ¿no disponemos de personal propio para realizar esas labores? Vale. No había personal propio para ejecutar las labores. ¿Se contactó con el personal para ver si estaba en situación de cubrirlo o no? Sí. Vale. Entonces entiendo que nadie quiso trabajar esos días. Exactamente. Vale. Lo digo porque, claro, nos sale la broma a 700 y pico por día. Bien, nada, eso está, vale. Ya para terminar, voy a terminar como he terminado todos estos plenos últimos, desde hace un tiempo, y es reclamando, una vez más, la información que me consta que está en poder de este ayuntamiento sobre el desgraciado accidente que costó la vida de un trabajador, de don Baldomero Menéndez Pérez. Y quiero insistir una vez más en que se nos entregue. Tenemos derecho a conocerlo. Muy bien. Y yo la respuesta la sigo manteniendo, ¿vale, Javier? Gracias. Usted está en su derecho y yo en el mío, claro. Por supuesto, por supuesto. Creo que lo estamos haciendo de buena manera, ¿no? Quiere decir que usted me trae y yo le respondo y se acabó. Yo la respuesta a mí no me manca. Lo que me manca es que seguimos sin disponer de esa información que considero... no solo ya por derecho, sino... Bueno, pues siento mucho que se sienta así, pero esa es mi respuesta. Vale, pues muchas gracias por la respuesta. Y nada más. Vale, gracias. Perdón, sí, me quedaba una cosa que se mencionó aquí también, en una respuesta que se ha dado a un compañero. Vamos a ver, a una pregunta mía que quedó pendiente, lo del tema del albarán de este señor. Vamos a ver, yo lo que no entiendo es que una persona, un empresario, una empresa externa, que esté contratada o no por este ayuntamiento es otra cuestión, pero externa, utilice una instalación municipal como si fuera de su propia empresa. Yo no tengo conocimiento de eso. Hombre, lo digo porque si este señor le sirve la mercancía... Le estoy diciendo que pudo ser algo que quedara por recepcionar, pero evidentemente yo le puedo garantizar que hace mucho, pero que muchísimo tiempo que aquí no se recepciona nada de esa empresa. Bueno, pues ese albarán es de febrero, ¿eh? Bueno, yo le digo a usted que podría ser de febrero, pero le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. De acuerdo. Vale. Y en cualquier caso es que yo lo que no entiendo
Es decir, ustedes contratan a una empresa, este señor, por ejemplo, la empresa de este señor tendrá que tener sus instalaciones, sus medios. Sí, por supuesto, y las tendrá. Yo ahí no me voy a meter en la empresa de ningún señor. Sí, vale, de acuerdo. Pero es que lo que sugiere que los que haya albaranes que vengan a nombre de este señor y con su número de teléfono y su nombre, pues no es eso, es que utiliza para recepcionar mercancía una instalación municipal. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a usted? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que usted tiene albaranes que pertenecen a este ayuntamiento? Pues yo no tengo albaranes, tengo noticia de esos albaranes, es una cosa distinta. No, es que usted habló de que podía enseñar esos albaranes, No, y lo dijo en el pleno del mes pasado. Sí. Y puedo enseñar una fotografía. No, simplemente es por curiosidad. Pues es así. Porque me parece muy grave. Que le parece simplemente grave, sí, pero me parece muy grave. A mí me parece muchísimo más grave que un señor que es externo a este ayuntamiento utilice instalaciones municipales. Yo le vuelvo a repetir que para su negocio. Le vuelvo a repetir que no tengo conocimiento de eso, pero sí usted dejó claro que tenía albaranes. Que tenía albaranes que pertenecen al ayuntamiento. No, albaranes de mi poder no, desde luego. ¿Usted lo dijo? Perdón, tendría que revisar esa grabación. Lo que yo dije... Que podía usted documentar lo que estaba diciendo con los albaranes. Eso es. Muy bien. No que tenía un albarán de este ayuntamiento en mi propiedad. Que yo sepa, para que usted pueda enseñar ese albarán, es que lo tiene, o tiene fotos. No. O tiene fotos de él, me da igual. Usted ha dicho documentar, que es distinto. Yo no tengo ese albarán, no es de mi propiedad y no puedo tenerlo. ¿Vale? Yo simplemente lo digo. Bien, yo me ciño al acta de esa sesión y mire lo que se dice en el acta de esa sesión, que es lo que yo dije. No digo otra cosa. Lo miré. Vale, pues eso. Gracias. Bien, a usted. Una preguntina no sé si era Ana González, es que se me vino a la cabeza, que lo tomé así deprisa corriendo y no sé si se refería exactamente... Cuando hablábamos de los candados y tal, si eran cuadros de contadores o eran los cuadros cuadros que están en la calle, sí. En la calle. Sí. A esos eran los que se refería. Bien, pues ya está, nada más. Gracias. Bueno, Igor, yo decirte que hay otro pleno, pero que a mí no me... Vale. ¿Es que no vienes en mayo? Es que probablemente trabaje. Vale, entonces, perdón. Entonces, por eso, vale. Igor, no sea muy largo. ¿El qué? No sea muy largo. No, de todas formas, quería que quedaron dos cosas pendientes de dos preguntas que hizo Lucía en cuanto a la empresa esta es que me surge ahora la duda, la empresa esta que se contrata para hacer una revisión del alumbrado. Comentaste en este pleno que es a raíz de la problemática que se detecta, ¿no? Que se contrata a una empresa para... Sí, porque no estaría loco, sí. Vale, la pregunta es si entonces... si la obra tuvo una dirección de obra, si el coste de esta empresa se le va a repercutir esa dirección de obra, que es la que tuvo que cerciorarse de que todo estuviese correctamente. Evidentemente. O sea, que sí se le va a repercutir. Eso lo puede decir la concejala de Hacienda. No tiene por qué, porque tú puedes recepcionar una obra que esté correcta, pero que sufra manipulaciones después. Y entonces no es una cuestión de la dirección de obra, es decir, hasta la dirección de obra todo podría estar correcto o debería de estar correcto para así recepcionarla, pero que luego haya surgido todas esas manipulaciones en los cuadros en los que yo hice referencia. Ya, pero es que estos problemas que estamos teniendo no vienen de estas manipulaciones que decís ahora que hay en los cuadros. Estos problemas que estamos teniendo vienen desde que se recepcionó la obra en febrero del año 2021, ya lo comentamos en el anterior pleno. Desde febrero del año 2021 hemos tenido diferentes problemas en diferentes zonas de Noreña y en diferentes partes de la instalación. Y esos problemas, es más, en este anterior pleno no, en el anterior, hace dos plenos que estaba aquí el concejal Pelayo Suárez, que hoy no está, nos dijo que se habían detectado una serie de problemas en los cuadros que no son manipulaciones y que los detectó una OCA, un organismo de control autorizado, y que esos problemas venían porque no se cumplía con lo que se especificaba
en los pliegos de prescripciones técnicas de la Después obra. Igor, te comento, Sí. después de hacer todo eso, Sí, ¿vale? sí. Seguía habiendo problemas. Vale, y lo y las anterior. personas técnicas en ese aspecto no eran capaces de encontrar el motivo por el que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. No voy a hablar más de esto porque me parece, yo no puedo probar las cuestiones, simplemente puedo decir que en el momento que se cambiaron los candados, porque puede haber, porque no, evidentemente puede marchar la luz, porque, oye, puede marchar y puede marchar por los motivos que sean, ¿vale? Lo que no era normal era lo que estaba pasando. Y debido a lo cual se decidió por parte de las personas que estaban mirando los cuadros y del concejal cambiar los candados de los armarios, Vale, ¿vale? entonces- A raíz de eso, Sí. qué casualidad. Vale, entonces lo que se está diciendo ahora es Yo que no estoy diciendo nada, últimamente... simplemente digo lo que digo sin ningún tipo de acritud. No, lo que hay que tener claro es, si realmente el ayuntamiento sabe que ha habido manipulaciones Yo por no lo personas puedo, ajenas... Yo no lo puedo Lo demostrar. estás diciendo aquí ahora. Vale, pero yo no Por puedo personas- demostrar quién. Bueno, pero ¿y se ha abierto una investigación al respecto? ¿Alguien ha abierto una investigación al respecto? No hay cámaras, no hay tal. ¿Se hizo algún tipo de denuncia al respecto? No, Pues entonces no lo entiendo. Pues entonces no lo entiendo. porque no podemos demostrar nada. Pero ¿qué tiene que ver eso? Yo probablemente, a mí me vienen a mi casa, No te quepa la menor duda, Sí. de verdad digo, que si se hubiera sabido quién, ten claro que estaba en Pero el es que juzgado. no tienes por qué saber Estaba quién, en el juzgado, eso pero te lo es que- garantizo. Pero es que no tienes por qué saber Porque quién hace ir contra una una cosa para propiedad hacer una pública, denuncia. pudiendo causar un daño Vamos como el a que ver. se pudo haber causado, Vamos a ver. Yo a mí ahora mismo tengo el coche Bien. aparcado aquí en la vía pública, Vale. me lo rayan y yo denuncio. Yo no sé quién me lo denuncia, Vale, yo Igor. no sé quién me rayó el coche, Nosotros no denunciamos. pero yo hago la denuncia. perfecto, nosotros no denunciamos. Pues hay que denunciar. Pues hay que Bueno, denunciar. perdón, estoy hablando con Igor, no denunciamos. ¿Alguna cuestión Porque más? entonces si no, al final, claro, Bueno, ¿alguna cuestión realmente más? es porque ha habido unas manipulaciones o por otra cosa. Bueno, pues, Entonces ¿alguna cuestión más? ustedes lo que tienen que hacer es denunciar y ruego que hagan esa denuncia, por favor. Bueno, pues no te digo que no. Vale. No te digo que no. Lo mínimo. ¿Vale? Porque la palabra de usted contra No, yo no, simplemente, Por una denuncia, yo, como cualquier ciudadano. yo no estoy acusando a nadie porque no puedo acusar a nadie, simplemente digo hechos. Solo faltaba. Pues estaría bueno. Es que si pudiera, Sin denuncia. si pudiera, Vamos, ya solo faltaba. si supiera quién, no se preocupe. No se preocupe, Bueno, pero que ya hubiera si estado. es el acusador, podemos sacarlo No, pero yo no lo voy a sacar, porque no lo sé. Pues entonces. Igor, ¿alguna cuestión más? Sí, otra cosa. Y mira, y al final, además tiene relación, puede que tenga relación con esto también incluso. Queríamos saber qué pasó en la Felguera de Noreña la semana pasada, que hubo un corte de agua. Hubo un corte de agua el domingo por la tarde, Sí, creo sé de lo que me recordar. está hablando. Y se solucionó el lunes por la mañana, al mediodía más o menos. Luego otra persona afectada que estuvo sin agua más días. Queríamos saber qué es lo que pasó. Pues parece ser, según los técnicos y demás, que hay una llave dentro de un casetín que hay, Sí. ¿vale? Y que la llave que abre y cierra para que deje pasar el agua y llenar el depósito estaba medio cerrada. Vale, ¿y quién cerró esa No llave? lo sé. ¿Y qué soluciones van a tomar? ¿Qué soluciones van a adoptar? ¿Denunciar también? No, tendrán que tomar alguna... A ver, vamos a ver. No es la Pues primera vez... yo creo que No es la primera vez que... poner una cámara, pues puede ser también un ¿La medio, llave ¿no? dónde estaba? Exactamente. La llave está dentro de lo que es el... Dentro de una caseta, ¿no? Exactamente, Entiendo, ¿no? sí, con llave. Vale, con llave. Ujú. ¿Han tomado algún tipo de solución al respecto? Le vuelvo a preguntar. Lo que no sé si se cambió la llave, ¿eh? No, ya les digo yo que no. Vale, Ya les digo yo que no. no lo sé. Pues lo que tendrán que hacer será cambiar esa llave. Si ustedes tienen la certeza de que alguien entró No, a yo no manipular... dije... A ver, yo Hombre, no una digo llave no se que cierra sí, yo sola. estoy diciendo lo que pasó, ¿vale? Pero yo no puedo acusar a nadie, ni puedo... Porque no así estoy allí. se despejan dudas. Si ustedes son los únicos que tienen acceso a esa caseta, pues entonces los únicos que pueden modificar esas llaves son Bueno, ustedes. mm. Pero a lo que voy es que hay que buscar soluciones. Sí, sí, sí. Y en este caso, si ustedes han detectado que alguien
manipuló esa llave. Es que no había otra avería, es que no había otra avería. No sabemos quién, pero puede ser. Pues es que no había ninguna avería. Lo que tienen que buscar son soluciones. Y con respecto a la otra señora, a la señora que vive en La Insierta, que me llegó una notificación de que la señora estuvo pues 4 días sin agua porque le habían cerrado una llave. Pues, ¿y quién cerró esa llave? Pues no lo sé, si lo supiera... Y le vuelvo a decir, ¿y tomaron algún tipo de medida para que no se vuelva...? Se tomarán las medidas. Ya, pero es que eso no, se tomarán las medidas, es que no lo tengo que venir yo aquí a decir esto. No es porque lo digas tú, es que ya lo habíamos hablado. Perfecto, ¿vale? Pero bueno, a ver qué medidas se toman, porque puedes tomar varios tipos de medidas para hacer esas cosas, ¿no? ¿Y qué tipos de medidas se están barajando? Puede ser poner una cámara para ver qué pasa, cambiar el bombín, pero yo pondría una cámara. Vale. Bueno, pues a ver si... Pero bueno, esos los técnicos también son quienes tengan que decidir las cuestiones que... Bueno, Igor, si te parece... Sí, para terminar, nada, es que probablemente el día 25 no sé si podré asistir por motivos laborales y quería hacer 4 líneas para despedirme. Lo primero que me gustaría dar las gracias públicamente, especialmente a mis compañeros, a Alicia y Unai. De Alicia no está hoy por motivos personales y quería destacar su integridad y su rigurosidad. He aprendido muchísimo de ella en estos últimos 4 años. Y a Unai darle las gracias por permitirme acompañarle en este mandato. Confiaste en mí sin apenas conocerme y espero haber estado a la altura de las circunstancias. Creo que formamos un gran equipo y que hemos hecho una posición muy seria y yo creo que responsable. Para mí fuiste un gran descubrimiento y os agradezco tanto a ti como a Alicia los años que habéis dedicado a este ayuntamiento para intentar mejorar la vida de los noreñenses. La política está en nuestras vidas. Cada vez que tomas una decisión estás haciendo política y nuestra administración está gobernada por políticos que son los que determinan cómo quieren que se hagan las cosas, pero los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad. Tenemos la opción del voto, pero también podemos intentar cambiar las cosas desde dentro. En Noreña hay gente con muchísima capacidad que pudieran hacer que nuestro municipio mejorase considerablemente. Esa fue mi humilde intención cuando opté a entrar en este ayuntamiento y así que animo a toda esa gente a que se lo piense seriamente. Personalmente quiero pedir disculpas a los vecinos, como ya sabréis me aparto de la vida política. Seguir significaba dar un paso adelante que actualmente no puedo dar. Ha sido una decisión difícil de tomar, pero muy meditada ya desde hace varios meses. Intentar optar a una alcaldía significaba sacrificar totalmente mi vida familiar y no es el momento. Mi familia y mis 3 hijos son lo primero y me necesitan ahora más que nunca. En un futuro ya veremos. Y también me gustaría dar las gracias a todos los trabajadores de este ayuntamiento y, como no, a mis compañeros de oposición. Nuestra relación durante este mandato es el claro ejemplo de que las cosas o que las personas se pueden entender y muy bien cuando hay voluntad de entendimiento. Para mí, Javier, Pablo y Lucía sois más que compañeros. Y en cuanto al equipo de gobierno, siempre he manifestado que pensar diferente no es tener algo en contra de vosotros personalmente. Simplemente no compartimos vuestra forma de gestionar, de gobernar y de transmitir la información. De hecho, hay información que no se nos ha facilitado aún. Han pasado cosas muy graves durante este mandato y creo que no habéis estado a la altura de las circunstancias. Nunca entenderé vuestra nula intención de negociación. La política, bajo mi punto de vista, aunque se tenga mayoría absoluta, se basa en negociar y creo que esa falta de negociación con el resto de la oposición ha perjudicado seriamente a los noreñenses durante este mandato. Os deseo lo mejor en lo personal, pero en lo político espero que los noreñenses nos respalden en las próximas elecciones. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Bueno, pues yo ahora te voy a responder también, ¿no? Aunque me despida en mayo. Respeto tus opiniones, evidentemente. Hablo con respecto a nosotros, al equipo de gobierno, pero evidentemente no las comparto, ¿vale? No obstante, he de recordarte que las urnas son soberanas, que el partido hay que jugarlo y que los votos se cuentan. Y que, sea lo que sea, el pueblo decide.
no hay por qué decirle lo que tiene o no que votar. Que decida, que decida, que decida lo que cree que es bueno para él. Sin más. Venga, un abrazo a todos.